Buenas tardes. Buenas tardes. Díganos, por favor, cuál es su nombre. Tulio Enrique Sánchez García. ¿Qué ocupación tiene usted? Yo soy pensionado. Colabórenos, por favor, con su concepto con respecto a la siguiente pregunta. ¿Por qué considera usted que las clases menos favorecidas en nuestro país son las que menos oportunidad laboral tienen, las que menos pueden gozar de una atención digna en salud, vivienda y oportunidad de educación de calidad? Bueno, la pregunta es muy interesante, no tiene una respuesta que digamos sencilla o que sea muy resumida, pero podríamos intentarlos haciendo caer en cuenta de que esto tiene un gran componente histórico. Recordemos que hace 500 años este continente, América, del cual formamos parte de la República de Colombia, pertenecían a una población indígena, ¿sí?, que fueron avasallados por los conquistadores españoles, ingleses, portugueses, franceses, etc. Ellos vinieron con todo el poderío de los reinos europeos y encontraron a unos indígenas que vivían prácticamente en forma pacífica, sin muchos recursos tecnológicos, y entonces ellos con todo ese poderío los avasallaron y empezaron a quitarles sus riquezas, que era pues el objetivo de esas conquistas, quitarles el oro, quitarles sus tierras y su identidad para precisamente dominar y apoderarse del continente. Ahí ya empieza a haber una cantidad de personas de la antigua América que empiezan a ser empobrecidas paulatinamente en la medida de que también los europeos traen consigo una serie de enfermedades y de cosas que contagian a los indígenas y ellos se van minando cada vez más y van perdiendo su fuerza para defenderse frente a ese poderío. Ante esta circunstancia, los europeos, viendo la disminución y el empobrecimiento, buscan también traer desde África personas que vengan a trabajar junto con los indígenas, y empieza esa terrible práctica de la esclavitud, o sea, atrapar a todas estas personas negras del África, del continente africano, traerlos de una forma inmisericordia e inhumana en barcos y traerlos para acá para someterlos a los trabajos que ellos no querían hacer. Entonces, ante estas circunstancias vamos viendo que hay un dominio, hay una esclavitud, hay una serie de sometimientos de las personas, y obviamente esto ha generado desde ese entonces una manera de ser pobre. Ya con el tiempo, las diferentes edades, a partir de la conquista viene la colonia, y entonces ya la colonia es básicamente colonizar, y ahí se van empeorando esa situación de las personas. Se van creando entonces dos rangos, dos tipos de personas, las poderosas, las que venían más, y los otros eran los que quedaban acá, los que estaban trabajando, y los que eran dueños de esta tierra, que quedan sometidos y ya son un continente, son unas personas que son básicamente disminuidas y empobrecidas. En la medida en que va aumentando la pobreza, va disminuyendo la cantidad de gente que tiene el poder. Entonces la riqueza se va acumulando, la mucha riqueza que había en estos países se va acumulando en pocas personas, y la pobreza se va extendiendo hacia las grandes cantidades de personas que habitaban en estas regiones. Y así hasta llegar a nuestros tiempos. Hoy tenemos ya no solamente la pobreza invadiendo a las gentes indígenas y a las negritudes, sino que ha ido incrementándose en otras poblaciones que son marginadas, hacia los campesinos, hacia las gentes, a las minorías que viven en los campos, que viven en las selvas, que viven en regiones inhóspitas, la gente que vive en la Guajira, en el Amazonas, en el Chocó, en el Perú, perdón, en el Chocó, en la Cauca, y en las costas pacíficas y en las costas atlánticas. No se diga, por ejemplo, el caso de la Guajira, en donde estas personas viven en unas extremadas pobrezas, y quienes más sufren esas consecuencias y les da más duro son precisamente la niñez y la juventud, donde hoy día vemos cómo se están muriendo de hambre los niños de la Guajira, y obviamente no solamente de las Guajiras, sino de muchas otras regiones indígenas y del grupo de las comunidades negras. Soluciones. Es muy difícil prever una solución, porque los gobiernos de alguna manera están representando algunas oligarquías, están representando tendencias políticas, ya sea de izquierda, ya sea de derecha, en fin,
capitales versus ideas anarquistas. Entonces toda esta gente está pretendiendo apoderarse de estas comunidades no para favorecerlas o no para terminar con su pobreza o para darles educación, sino para capitalizarlas como grupos para que los apoyen, para obtener votaciones, para que sean personas que estén detrás de ellos. Pero finalmente es muy difícil de que esto se pueda terminar de una forma honesta y sencilla, porque pues hay unos intereses poderosos muy creados. Muchísimas gracias por su aporte. Muchas gracias.